Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros poder encontrarnos una vez más contigo para poder estar comunicarnos algunas verdades bíblicas, ¿no? Lo que siempre te he dicho desde el principio y te lo voy a recalcar. Toma tu Biblia, agarra ahí tu Biblia donde estés y puedas constatar todo lo que estamos hablando al ojo de la Biblia, ¿no? Hemos podido colgar algunos videos y realmente hemos podido o hemos deseado o nuestra intención, mejor dicho, ha sido de que tú puedas, por medio de esos videos, de esas reflexiones, puedas entender algunas verdades bíblicas, ¿no? Que nosotros estamos entendiendo también. La última que hemos podido colgar era pasión y compasión por las almas, que hablábamos de cómo el Señor Jesús sentía o recorría las ciudades, las aldeas y sentía compasión por aquellas personas. Pero te dijimos que esa era la parte 1, o la primera parte, discúlpame. Ahora nos toca la segunda parte, pasión y compasión por las almas, que quiere decir el tema, ¿por quiénes murió Jesucristo? ¿Por quiénes murió el Salvador? En Juan 3:16, un versículo conocido por una gran enseñanza, nos expresa así la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La Biblia expresa ahí que Dios ha mostrado su gran amor a través de Jesucristo, su único Hijo, el unigénito del Padre. Pero la Biblia dice que para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente la persona que cree en Él podrá obtener la salvación. El que no cree en Él, más adelante lo veremos, no va a obtener la vida eterna. Pero acá hay una condición, como te estoy diciendo. En ese versículo, si no nos hemos dado cuenta, hay una condición. La condición es creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo. Esa creencia que solamente está depositada en Jesucristo. La palabra que aparece ahí en Juan es la palabra pisteu, del griego. Este término, pisteu, significa confiar en el otro. En el Evangelio de Juan aparece más de 90 veces este verbo. Este verbo denota que uno debe aceptar algo como verdadero, es decir, eso es real. Tienes que creer simplemente. Y Juan lo enfatiza 90 veces ese verbo. 90 veces el énfasis ahí, en ese Evangelio. ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo confiemos simplemente en Jesucristo. Alguien podría decir ahí, pero la Biblia también expresa y dice que hasta los demonios creen en Dios. Sí, pero eso es una creencia doxológica, que quiere decir que no es, ellos creen en su propio razonamiento, su propio juicio, mas no depositando la confianza en Dios. Me dejo entender, ¿no? No es que ellos confíen en Dios, sino que ellos saben que eso es real, pero no dependen de eso. En cambio, tú y yo tenemos que saber que eso es real y depender de Jesucristo. Clara la diferencia, ¿no? Muy clara la diferencia. La pasión y compasión de nuestro Señor Jesucristo fue motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo. Es decir, tú y yo, las personas malvadas y pecaminosas. Es decir, tú y yo, pecaminosos y malvados, merecíamos el infierno. Pero el gran amor de Dios lo conmovió tanto a enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Es decir, su pasión y compasión que Cristo sintió
que ya vimos el término etimológico de la palabra compasión y pasión en el video pasado. No quiero recalcar eso, por favor. Te pediría que lo cheques en el video pasado que hemos colgado. Esa pasión y esa compasión lo motivó a Jesús a entregarse de todo. El amor fue lo que lo motivó a Dios. Él fue su puro amor. El amor de Dios se transformó en un acto de dar. Dios dio lo mejor que podía dar, es decir, su Hijo. ¿Quién daría lo mejor de sí? Que es nuestros hijos. No tengo hijos, pero yo creo que mi madre no me daría para que muera por la vida de otros. Dios sí lo hizo. El deseo más profundo de Dios es restaurar al ser humano para sí. Es decir, tú y yo somos personas caídas y Dios quiere restaurarnos para Él mismo, para que lo adoremos. Lo que veíamos en uno de nuestros videos, creados para adorar. Pero tú tienes que tener esa condición, o creer en esa condición, de creer en Jesucristo, de depositar tu confianza en Él. La pasión y compasión de Jesús lo llevó a entregarse por ti y por mí. ¿Estás entendiendo lo que queremos transmitirte, lo que queremos decirte? Pero surgen algunas preguntas. ¿Creer en Jesucristo por qué? ¿Por qué mostró Dios su gran amor? Es decir, entregar a su único Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor de la Trinidad? Es decir, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del Consejo Trinitario. ¿Por qué mostrar tanto amor? ¿Por qué hicieron eso? Si tú eres una persona estudiosa de la Biblia, si tú eres una persona que realmente te gusta leer la Biblia y analizarla, la palabra de Dios dice en muchos versículos que tú y yo estamos totalmente perdidos y que no tenemos ni la menor inquietud de querer buscar a Dios. Ni tú ni yo deseamos buscar a Dios en primer lugar. Y estamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Por ejemplo, Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de Jesús, que Dios hizo que Jesucristo cargara el pecado de todos nosotros. Sabemos que sus discípulos lo dejaron, todos lo dejaron al Salvador. Él estaba solo y Él cargó el pecado de todos nosotros. Pues si queremos ver un poquito más allá y más profundo, entonces yo te invitaría que ahí en tu Biblia puedas agarrar Romanos 3, desde el verso 9 al verso 23. Pero yo quiero que veas que la Biblia mismo, desde el verso 10 de Romanos 3 hasta el verso 18, hace una radiografía de la raza humana. Cómo tú y yo estamos o nos encontramos, en qué condición estamos tú y yo. Por ejemplo, verso 10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay ni una sola persona que haga lo recto. Puedes encontrar su contraste en Salmos 14:1, o compararlo, mejor dicho. Verso 11: no hay nadie que tenga un correcto entendimiento de Dios, no hay quien busque a Dios, ni tú ni yo buscamos a Dios. Puedes también buscarlo en Salmos 14:2. Verso 12: todos se desviaron de Dios, toda la raza humana, es decir, tú y yo, toda la raza humana se ha corrompido. No hay nadie que viva una vida buena, ni siquiera uno. Puedes buscarlo también en Salmo 14:3. Siguiente verso, verso 13, dice: las gargantas de los hombres son como sepulcro abierto, su habla ha sido constantemente engañosa, su conversación brota de labios venenosos. Salmo 143, verso 14, dice: su boca está llena de maldición y odio. Puedes verlo también en Salmo 17. Sus pies son veloces para llevarlos en sus misiones de asesinatos. El verso 15, Isaías 59:7. Verso 16: dejan un rastro de ruina y destrucción. Isaías 59:7 también. Verso 17 dice: nunca conocieron cómo hacer la paz. Isaías 59:8. Verso 18 y último dice: no tienen respeto para con Dios. Salmo 36:1. Ahí, como te dije, Pablo, guiado por el Espíritu Santo,
hace una radiografía de la raza humana. ¿Cómo se encuentra la raza humana, tú y yo? Y es por eso que Jesús vino a morir por ti y por mí. Es por eso que fui motivado por esa gran compasión y pasión que sintió nuestro Salvador al ver esas multitudes, como veíamos en Mateo 9, 36, 35 en adelante, digo, que lo vimos en el video pasado. Esa radiografía indica el estado del ser humano, la condición en la cual tú y yo nos encontrábamos, o algunos se encuentran todavía porque no han conocido al Señor Jesucristo. Y aún, a veces, nosotros no deseamos buscar de Dios, hablando de los cristianos. No deseamos tener un contacto íntimo con Dios. El verso 23 del mismo capítulo Romanos 3 nos dice de que todos estamos destituidos, es decir, apartados, separados de la presencia de Dios. Dios es un Dios de amor. ¿Y por qué tú estamos apartados y separados de Él? Porque estamos en pecado, porque estamos siendo pecadores. Déjame leerte ese mismo versículo en 3 versiones diferentes, como la versión Dios habla hoy. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. La versión lenguaje actual dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. La versión NBI dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Las 3 versiones dicen que estamos en pecado. Y las 3 versiones dicen de que estamos separados, privados, destituidos de la presencia de Dios. El pecado nos separó a ti y a mí de la presencia de Dios. El pecado puso una barrera entre Dios y nosotros. No fue Dios el que puso la barrera, sino el pecado. El pecado que tú y yo transmitimos, o el pecado que tú y yo hacemos día tras día, sea una mentira, sea un robo, sea una violación, sea un chisme, hace una división entre Dios y el ser humano. Por eso Jesús vino para morir en una cruz. Por eso su pasión y compasión que sintió por el ser humano caído. ¿Por quién murió Jesucristo? Por todos aquellos que creen en Él. Por todos aquellos que depositan su confianza en Él, que dependen de Él. En Juan 3:16, 3:17 y 18, nuestro Salvador habla de esta manera y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. El que en Él cree, hablando de Jesús, el mismo Salvador, no es condenado, pero el que no cree, escucha, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú ahorita no estás creyendo en Dios, no estás creyendo en Jesucristo, no estás depositando toda tu confianza y dependiendo de Él y diciendo, Señor, necesito tu salvación, me he visto en esa radiografía y yo soy parte de esas personas que estaban en pecado, que mis pies se apresuran, que hablo mentira, que hablo engaño, que hago esto, que hago el otro. Si tú no estás creyendo, entonces la Biblia nos dice que estás bajo condenación eterna. Y la única manera de que salga de esa condenación eterna es creer en Jesucristo. Es que deposites tu confianza en Él. Es que tú puedas adoptar otra conducta, tengas otra actitud para con Dios y para con Jesucristo, para con su santa palabra. En ti está la decisión, ¿crees o no crees? Entonces, la pregunta sigue vigente y estamos terminando ya. ¿Por quién murió Jesucristo? Te lo digo de esta manera. Vino Cristo para proveer salvación completa para todos. En primer lugar, para todos. A sabiendas de que el Padre atraería así hacia Cristo a los que en Él creyeran. Y dejaría justamente en sus pecados a quienes no creyeran en Él. Es decir, Cristo murió en la cruz, su pasión y compasión lo llevó a morir en la cruz
por todos. Pero aún él a sabiendas o sabiendo de que el Padre en su sola potestad, en su sola soberanía, en sus designios, en sus decretos, atraería hacia él a los que creyeran en él. Y dejaría fuera a los que no creyeran en él, a los que no depositaran su confianza en él. Te estoy hablando un poquito sobre la predestinación, que será el próximo video, y terminaremos con la pasión y compasión de nuestro Señor Jesucristo, de esta serie de videos que estamos predicando o exponiendo. Entonces Jesús murió por todos, sí. Fundamento te he mostrado, o te hemos mostrado a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Por eso te dije al principio, toma tu Biblia. Jesús quiere hacerte parte de esa salvación, pero te pide algo: cree, solamente cree, cree en mí, deposita tu confianza en Jesús. Eso te dice el Salvador. Y tú me dirás, yo no quiero saber nada con el Evangelio. No quieras, si no quieres saber con el Evangelio, no quieras, pero después no digas de que Jesucristo no te estuvo hablando a la puerta de tu corazón. Y de repente dirás, pero yo voy a una iglesia evangélica, pero voy los domingos, y de vez en cuando por ahí oro. Eso no es depositar toda tu confianza en Él. Depositar toda tu confianza o creer en Él totalmente es depender de Él, vivir para Él. Y como decíamos en uno de nuestros videos que subimos, es que fuiste creado para adorarle a Él las 24 horas del día, los 30 días del mes y los 7 días de la semana. A cada instante, no solamente un día. Jesucristo te invita a que seas parte de esa gran salvación que Él quiere transmitir a todos. Si tú quieres ser parte de esa salvación, si tú te has identificado con ese video que estás viendo y te estás identificando de que realmente no estás depositando toda tu confianza en Él, de que necesitas de que Jesús entre en tu vida, en tu corazón, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, ayúdame, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, lávame con la sangre preciosa tuya y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser parte de tu reino. No quiero estar bajo condenación, Señor. Sácame de esa condenación y llévame a la salvación, a la vida eterna. En tu nombre te doy gracias. Amén. Si has hecho esta oración sincera y de corazón, lo que siempre digo en todos los videos, o que los muchachos hemos acordado acá, es decir, dos cosas importantes. Toma una Biblia y comiénzala a estudiar, comiénzala a leer. Pídele al Espíritu Santo que te hable. Y en segundo lugar, también dile al Espíritu Santo que te guíe a una iglesia donde solamente digan que esta Biblia, esta palabra de Dios es infalible y veraz. Busca una iglesia donde puedas escuchar el mensaje de Dios para tu vida, donde puedas congregar con otros hermanos y puedas edificarte con ellos. Esa fue la pasión y compasión de nuestro Señor Jesucristo, por quienes murió Jesucristo. La segunda parte. Muchísimas gracias por tu atención. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.